Muy buenos días. Hoy dentro de la asignatura de Historia veremos lo que alguna vez fue la cultura tolteca. Ahora entraremos de lleno a lo que es el último de los periodos de la época prehispánica, que fue el periodo posclásico. Trataremos el tema de la civilización tolteca. En ese sentido, los toltecas fueron los miembros de una cultura precolombina que dominó la mayor parte del centro de México entre los siglos X y XII. Situación geográfica. El pueblo tolteca se desarrolló en la parte sur del actual estado de Hidalgo y zonas cercanas. Al principio se establecieron en Tulancingo y posteriormente fundaron su capital en la ciudad de Tula, que tuvo gran importancia debido a que fue cabeza de un nuevo estado, cuya influencia fue determinante en diferentes grupos. En cuanto a su origen, podemos decir que los toltecas son un pueblo nativo de México que emigró desde el norte de lo que ahora es México, entre los años 650 y 800 de nuestra era. Mesoamérica sufrió grandes cambios radicales por la desaparición de grandes centros como Teotihuacán, Monte Albán, Palenque, etc., que habían regido la política y la economía de la región. Esto causó que muchos de sus habitantes emigraran en busca de nuevos horizontes. Surgiendo nuevos pueblos, crearon una nueva integración política, cultural y social, consolidando las nuevas ciudades y nuevos estados. Gente emigrada de Teotihuacán se mezcló con grupos chichimecas, surgiendo así el grupo tolteca. La palabra tolteca significa civilizado. Esta civilización se desarrolló entre el 850 y 1168 después de Cristo. A partir del siglo X, Tula se convirtió en el centro urbano de mayor importancia. Organización económica de los toltecas. Al principio la economía de los toltecas estuvo basada en la agricultura, cultivando maíz, frijol, chile, algodón y maguey, con lo que elaboraban la famosa bebida del pulque, después en la producción de artesanías como el hilado y tejido de prendas de algodón, así como el comercio y también en el tributo. En cuanto a su arquitectura, podemos decir que el pueblo tolteca creó una refinada cultura que incluía los conocimientos sobre la fundición del metal, el trabajo de la piedra, la destilación y la astronomía. Su arquitectura y su arte reflejan influencias de Teotihuacán y de la cultura olmeca. Aquí un claro ejemplo de lo que fue las esculturas muy conocidas llamadas atlantes. Los restos de Tula a veces llaman Tolanjicocotiltán. Incluye 3 templos piramidales, de los cuales el más grande está rematado por columnas en forma de figuras humanas, conocidos como atlantes, que vendrían siendo estas figuras. Se cree que estaba dedicado a Quetzalcóatl, deidad que los toltecas adoptaron de culturas anteriores y adoraron como el dios del planeta Venus.
Según la leyenda, un dios rival tolteca, Tezcatlipoca, hizo que Quetzalcóatl y sus seguidores abandonaran Tula en torno al año 1000 después de Cristo. Se desplazaron al sur y posteriormente desarrollaron la ciudad maya de Chichén Itzá, convirtiéndola en su capital y en un importante centro religioso. En cuanto a la organización político-social, los toltecas eran cazadores hábiles y fueron considerados un pueblo guerrero, ya que sostuvieron peleas constantes con tribus vecinas. Al establecerse en Tula, se convirtió en un pueblo civilizado. En el estado tolteca predominó la casta militar, la expansión imperialista, las conquistas y los tributos de los poblados vecinos. La sociedad tolteca se dividió en dos clases: en el grupo superior integrado por jerarcas militares, funcionarios, el supremo gobernante y los sacerdotes, los cuales estaban al servicio de la casa militar y se encargaban de atender el culto religioso. La clase inferior o explotada estaba integrada por trabajadores agrícolas y artesanos. Algunas de sus costumbres, entre ellas, veneraban al dios Quetzalcóatl, hacían pulque, practicaban la astrología. Los pueblos sometidos les daban tributo a cambio de protección militar y obviamente jugaban el famoso juego de pelota. En cuanto a la organización política, estaba ligada a la religiosa y el centro urbano era la sede del gobierno y de la religión. Dentro de lo que es el arte, reflejaban el predominio de las ideas militaristas, decoraciones alternadas de ocelotes, coyotes y aves de rapiñas, al parecer devorando corazones. Algunas de sus principales ciudades, como podemos ver aquí en esta parte del centro, en lo que es actualmente el estado de Hidalgo, Tula, Cholula, Xochicalco y Chichén Itzá. En cuanto a lo que es la religión, su dios principal fue Quetzalcóatl, dios del bien, hombre y sacerdote, símbolo de inteligencia de este pueblo. Otros dioses fueron Tezcatlipoca, dios de la noche y las tinieblas, Tlaloc, dios de la lluvia, y Tonatiuh. Otra característica de la religión tolteca era que parecía haber sido de tipo chamánica, que no requieren lugares de culto permanente. Su religión fue panteísta, ya que adoraban a las fuerzas de la naturaleza, a saber, cielo, agua y la tierra. En cuanto al vestido y adorno, los hombres usaban un braguero. Los tocados tenían diademas de piel, adornadas con piedras preciosas. Había cascos adornados con cabezas de animales o con plumas. Los guerreros llevaban cinturones, sandalias, escudos circulares adornados con plumas y cascos. Algunos personajes toltecas serían Mixcoatl, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Mixcoamazatzin, Huetzin, Matlaxochitl, Nauyotzin, Matlacuatzin, Tlicohuatzin, Tecpalcalzin y Huemac. La caída de esta civilización decayó en el siglo XII, cuando los chichimecas, junto con otros pueblos indígenas, invadieron el Valle Central y saquearon Tula, o sea, la robaron. Los toltecas del sur fueron absorbidos por los mayas
a los que habían conquistado anteriormente, hacia el siglo XIII. La caída de Tula y poder tolteca abrió el camino para la ascensión de los aztecas. En cuanto a sus construcciones, los toltecas fueron grandes constructores de pirámides, pero se conocen más por los guerreros sagrados en honor de la diosa Atlatona. Estos atlantes son estatuas que miden 4.6 metros de alto, formadas por 4 bloques de obsidiana que encajan con precisión milimétrica. Aquí tenemos la imagen de estas figuras enormes, que son muy conocidas todavía hasta la fecha. En cuanto a la mitología, los toltecas, lo que se sabe es muy poco. Se basa en las leyendas sobre ellos que sobre ellos contaban los aztecas. Varios arqueólogos actuales sostienen que la mística Tolán en realidad es la actual Teotihuacán, cuyos sobrevivientes huyeron hacia Tula. Los investigadores señalan que Tolán es el mapa de la traslación de Venus alrededor del Sol. Al parecer, su arquitectura está diseñada para alinearse con la montaña Jicuco, o sea, ombligo. Cuando aparecía Citlallit, estrella del amanecer asociada a Venus, cada amanecer hacía referencia a las etapas del dios Quetzalcóatl para convertirse en hombre. Quetzalcóatl también es el título de un rey a quien adoptó ese nombre por el dios al que decía adorar y representar. Algunos creen que fue un sacerdote y guerrero. Intentó quitar las artes y las ciencias a los dioses para darlas a los hombres. Tezcatlipoca le hizo verse en el espejo. Como consideró que su rostro blanco era horrible, se hizo hombre barbado y comenzó a usar una máscara. Las frecuentes peleas con Tezcatlipoca le hicieron perder el celibato y huir. Desapareció en las aguas del océano y se convirtió en Venus. Prometió regresar del exilio cierto año indígena que coincidió con la llegada de los españoles en 1519 a las costas mexicanas. Influencia en otras culturas. La mitología tolteca tiene elementos comunes con otros pueblos mesoamericanos, entre ellas las deidades Quetzalcóatl y Tlaloc. Las leyendas de su regreso como hombre blanco y barbado también se encuentran en diversos pueblos. Las similitudes de estos en estilos de construcción, distribución de ciudades y juegos de pelota. Por lo extendido de su deidad principal en muchas culturas, muchos arqueólogos consideran que los toltecas guerrearon, o sea, hicieron guerra con los aztecas y conquistaron a los mayas. Otros consideran que fue al revés. Tal vez el Quetzalcóatl de Tolán no es el mismo Quetzalcóatl de los mayas, que vendría siendo Cuculcán, sino que éste sirvió para legitimar el poder político de uno u otro imperio. Hasta aquí el video. Si les ha gustado, suscríbanse a mi canal Julio Abonce y activen la campanita de notificaciones para que les dé el aviso de nuevo contenido. Muchas gracias. Hasta pronto.